que eres Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás que ver, si escoges tu amor. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás que ver, si escoges tu amor. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás que ver, si escoges tu amor. Que eres Dios, las rodillas se doblarán, tesoro eterno tendrás que ver, si escoges tu amor. Rey, aleluya. Él es rey, 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 Él es rey. Eres rey, eres rey, eres rey, eres rey, aleluya. De un aplauso al Señor. ¿Cuántos creen que eres rey? ¿Hay alguien que cree que eres rey? Eres rey, ¿cierto? Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Ya se me quedó el frío ya. Bueno, buenas tardes, hermanos. Bendiciones para los que hoy ya se están conectando por intermedio de esta red, que es Facebook y ¿cómo se llama el otro? YouTube. ¿Ah? Que por alguna razón, motivo, no pudieron venir, pero bueno, que esta palabra quede en su mente y quede grabada, porque en este servicio de esta tarde, ¿es esto? Con el permiso, voy a cambiar los lentes, porque dijo el hermano Marcelo, con esto vemos mejor. Ahí sí. En esta tarde vamos a descubrir la aventura de Jacob que pasó, más bien dicho. Amén. Una cosa maravillosa, más importante que el ser humano puede emprender. Después es lo único que vale la pena, lo que vivió. Todo lo que nosotros vivimos, a veces con las circunstancias del Señor, pero vale la pena vivirla. Porque hay veces que hay muchas situaciones, como decía yo, que nos encontramos acorralados y decimos nosotros mismos que no tenemos salida. Por ser, en este caso, el mundo, la juventud como vive ahora, lo único que a ellos les interesa es estudiar, ¿cierto? Quieren estudiar una carrera para conseguir algún título, para que se abran los caminos en esta vida. Muchos quieren ser doctor, abogado, quizás pueden ser, profesores de colegio. O sea, cosas que son valiosas para la vida de hoy que nosotros llevamos. Y eso es un sacrificio de los padres. Y se enfocan tanto en eso que se olvidan del Señor. Se olvidan del Señor. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que ir experimentando y cómo nosotros también podemos educar al que está al frente de nosotros. Hacerlo entender de que no podemos enfocarlo solamente en la vida. Mire, yo tengo un vecino en mi casa que yo la vez que he ido para allá a conversar con él, siempre yo lo veo viendo documentales de Pinochet, del Che Guevara, del tal Jalisco, de cosas así. Dice que para él eso es cultura porque se va entendiendo de las cosas que han pasado. Yo le digo, y perder todo ese tiempo, ¿no será mejor escuchar o ver tú mismo, buscar por ahí mismo la palabra del Señor? Y me quedan mirando y no hay respuesta. ¿Entiendes? Entonces, ahí nos damos cuenta que lo enfocamos en perder, no perder tiempo, ocupar el tiempo que nosotros tenemos en cosas de que un día se van a terminar, porque nosotros un día los vamos a morir. Y todo lo que nosotros adquirimos en esta vida queda ahí. Todo lo que el mundo nos ofrece queda ahí. Pero no nos damos cuenta que el Señor nos ofrece otras cosas más.
más grande y las cosas son eternas. Eso es lo que al mundo le cuesta mucho entender. Y se sienten de repente acorralados. No digo que está mal, está todo bien. Y nosotros podemos hacer esas cosas, pero nosotros tenemos que también claudicar, buscar, ¿cierto?, los tiempos y ir de la mano, ir aprendiendo cosas de la vida que el mundo nos ofrece, pero ir de la mano del Señor. Y ahí las cosas se nos van a ir dando más lindas para nosotros, porque la búsqueda de Dios y conocer a Dios tanto como puede ser conocido es lo que más enriquece el espíritu, alma y el ánimo. Buscar al Señor. Porque es lo único que nos da propósito y significado para vivir. Seguir la voluntad de Dios nos va a llenar de gozo y de alegría que es inefable. Pero el propósito nos da alegría y significado que el día que Él nos da a nosotros. Y todas las cosas que el mundo nos da no duran. Todas las cosas que el mundo nos da no duran. Algún día puedes tener algo bueno, pero el hombre te lo va a quitar. De alguna otra forma te lo va a quitar. Puedes tener alguna bendición, alguna herencia, cualquier cosa que tenga dinero, el hombre te va a encargar de quitártelo. Esas son las cosas humanas. Y todas las cosas que Dios nos da duran. Duran y son eternas. Porque su palabra es eterna. ¿Cierto? Porque todo lo que el mundo nos puede ofrecer es basura. Todo lo que el mundo nosotros nos ofrece es basura. Nada más que contamina nuestros cuerpos y nuestras almas. Y Pablo nos dice en Filipenses, no sé si lo pueden ver, pero lo quiero ver acá, en Filipenses 3, verso 7-8, dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, la he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y si ciertamente aún estimo todas las cosas como las pérdidas por la excelencia del conocimiento de Jesús, de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Aquí Pablo nos está diciendo a nosotros que todo lo que él tenía del mundo lo dejó, lo tomó como basura para seguir a Cristo. O sea, ¿qué nos está diciéndolo Pablo? Que el sacrificio más grande que nosotros podemos hacer en esta vida es dejar el mundo. Es lo único que el Señor nos pide. Deje el mundo, no quiere decir que nos vamos de este mundo, pero dejar cosas del mundo que hay para seguir al Señor. Eso es lo que dice Pablo. Y Pablo dice, no hay nada que se pueda comparar, y Pablo era un hombre estudioso. Él hablaba entre 5 o 6 idiomas. Pablo era culto y era educado, más saludable en el entendimiento antiguo. De todos los apóstoles, Pablo era el único con más educación. Los demás apóstoles eran común y corriente, ordinario, eran pescadores. O sea, nosotros no necesitamos un título para llegar a la planta del Señor. No necesitamos un diploma o una carrera, sacar la mugre toda la vida para llegar al Señor. El Señor no hace excepciones. Lo único que nosotros tenemos que hacer es buscarle. En el mundo, este mundo es tan vano, es tan carente de propósito, que millones de personas se preguntan ¿de qué se trata la vida? Y ya, algunos dicen, ya me recibí, ahora tengo todo, estudié, obtuve todo lo que mi mente quiso desde pequeño, y ahora ¿qué sigue? No saben lo que sigue, no saben dónde termina todo esto, no saben qué hacer con lo que consiguieron en la vida. Imagínate que nosotros podemos tener 60, 70 años. ¿Y dónde se van? Todo lo que juntaron en la vida, todo lo que trabajaron, ¿dónde queda todo eso? Yo le decía es porque, miren, hay en la parte, no debería decirlo, pero aquí en Chile ya sabemos todo lo que pasó en el 73, donde hubo un tirano, ¿cierto?, que mató gente, se hizo rico, millonario en todo el mundo, guardando plata, dinero de aquí de nosotros mismos, y se murió viejo con 70, 80 años. Y a esa altura yo lo podría mirar y a mí me da, no sé si lástima o pena, no por lo que hizo, pero ¿para dónde se va a ir? Porque nunca conoció al Señor. Él nunca conoció al Señor, porque una persona que conoce al Señor no hace esas cosas.
Él fue un tirano en el que nosotros lo podemos vivir, los podemos acordar. Y la gente hoy pregunta, ¿para qué sigo? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué trabajé? Eso es lo que estoy diciendo. ¿Para qué estudié? ¿Para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Me entiendes? Esto es un contexto que yo escribí antes de ir al texto para que más o menos vamos entendiendo lo que le quiero explicar. Va a ser cortito y preciso. Porque el pasaje que el Señor me llevó acá es muy largo, es largo. Pero estoy buscando lo justo y preciso que nosotros podamos entender. Porque si me pongo a hablar, pues no van a entender nada. Pero Dios jamás, y lo voy a repetir, Dios jamás nos dejará vacío si lo seguimos. Jamás nos va a dejar vacío. Así como quedó esta persona que le digo yo, que él no siguió a Dios, pero quedó vacío en su vida. Porque lo que nos enseña y nos ofrece es eterno y duradero. Solo en Dios vamos a encontrar el propósito y significado de la vida. Pero la Biblia nos advierte en esta tarde, en este servicio, que cuando seguimos a Dios tenemos que enfrentar obstáculos, cosas que se van a interponer, cosas que se van a levantar en contra de Dios y de nosotros. Este es el pasaje que hoy día vamos a estudiar. Obstáculo que Dios nos va a permitir que se levante en contra de nosotros. Para que cuando estos obstáculos se levanten en contra de nosotros, los tengamos que enfrentarlos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a ir? Y el primer obstáculo que podemos tener en nuestra vida puede ser el dinero, podría ser el primer obstáculo que podemos tener, y ahí el Señor se queda mirándolo de arriba, pacientemente nos mira, a ver, ¿qué va a hacer este? Porque cuando nos falta el dinero, nos faltan las cosas, ¿qué hacemos? ¿Vamos a robar? ¿Vamos a saltar a una persona? ¿Vamos a engañar a un hermano? ¿Le vamos a quitar lo que tiene? ¿Le vamos a quitar todo lo que él ha juntado? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahí el Señor nos quiere hablar en este pasaje, porque ahí nosotros tenemos que pedir ayuda. Cuando nosotros pedimos ayuda al Señor, es lo que más le gusta a Él, porque Él no se demora en decirte, voy por ti. Él ve la actitud de nosotros, Él ve la actitud de cada persona, de cada pensamiento. Él sabe todo lo que tú necesitas, sabe todo lo que tú piensas. No tenemos de dónde de Él de esconderlo. Él sabe que te falta dinero, Él lo sabe, Él sabe cómo te lo va a dar. Y esto es lo que Jacob enfrentó en este pasaje que hoy día vamos a estudiar. Ahora vamos a ir al pasaje, hermana, que se encuentra en Génesis. Como yo decía, miren, me salió sangre de aquí, permiso. Parece que me pegué muy fuerte. Permiso, disculpen. No sé qué fue el macho que hizo hasta aquí. Me he pegado hartas veces. Permiso, vamos. Ya, la palabra entonces se encuentra de Génesis 31, del 1 al 3. Amén. Voy a leer acá yo, para no cambiarme los lentes. Dice así: y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y tu parentesca, y yo estaré contigo. Qué hermoso cuando el Señor te puede hablar y te puede decir: vuélvete a tus padres, que yo estaré contigo. Qué confianza podríamos tener nosotros en esta parte. Aquí en este pasaje, ¿cierto?, podemos ver, y oía Jacob palabras de los hijos de Labán, ¿cierto? Dios sabe perfectamente bien cuando tú y yo estamos en problemas, cuando enfrentamos un dilema en la vida. La persona que nos odia, las personas que no quieren hacer mal, las personas que te miran feo, las personas que
que te tienes mala, el Señor lo sabe todo. Todo sabe el Señor. Pero Dios sabía también que Jacob necesitaba regresar a Canaán, por lo que le volvió a hablar otra vez. Amén. Y eso lo podemos ver, ¿cierto?, en el pasaje 3, donde él le dice, también Jehová le dijo, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentesca, que yo estaré contigo. Amén. Si Jacob obedecía y regresaba a su tierra, Dios estaría con él, lo que dice la palabra. Le iba a cuidar, proteger y le iba a proveer para todas sus necesidades y responsabilidades de Jacob. La única que tenía que lo que era obedecer. Por eso en la Biblia la obediencia, si nosotros no obedecimos, si Jacob no obedecía a Dios, ¿cierto?, iba a ser siendo un esclavo de Labán. Todos sabemos la historia de Labán, ¿cierto?, en cómo él llegó, Jacob viene arrancando de Saúl, su hermano, por lo que pasó tiempo más atrás, creo que lo explicamos ya, esa parte donde él recibió la bendición engañosamente de su padre, ¿cierto? Y tuvo que arrancarse y tuvo que llegar acá de Labán, que era su tío, su parentesco, por su madre que le dijo. Sabemos lo que le pasó con Jacob, ¿cierto? Él se enamoró de Raquel tan profundamente que él quiso hacer todas las cosas para poder tenerla. Y Labán, ¿cierto?, su suegro, le cayó bien a su parentesco, su sobrino, y le dijo que sí, que trabajara 6 años y la podía obtener. Pasaron los 6 años que trabajando, ¿cierto? Va el tío, el suegro va a Labán y lo engaña, pues. Que él tenía una tradición que tenía que hacerse primero con la menor, que después con la mayor. Una cosa así era. Que era, ahí le voy a decir el nombre. Lea se llamaba, ¿cierto? Era una muchacha que no era tan preciosa como Raquel. Creo que tenía un poquito desviado, era por aquí y por acá, pero era tanto lo que quería Jacob casarse con Raquel que aceptó trabajar 6 años más para tener a Raquel. O sea, estuvo 12 años. Y nosotros podemos ver en este pasaje aquí que Labán, ¿cierto?, era un tipo pillo, era un ladrón, quería sacar cosas, beneficios de todas las cosas. Sabía que este hombre le había trabajado tanto a él. Quería explotarlo más que nada, en forma de engaño, para que él tuviera lo que él quería, que era Raquel. Aquí se fue dando cuenta él cuando dice en el verso 1, ¿cierto?, dice, y oía Jacob palabras de los hijos de Labán, que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre. O sea, como queriendo decir que todo lo que él tenía se lo estaba quitando al padre y le estaba quitando la herencia a ellos, que eran sus hijos. Y ellos empezaron a crear una atmósfera de oscuridad, una desconfianza en Jacob. Y él toma la decisión ya de irse a hablar con sus esposas para explicarle que el ambiente que estaba formándose ahí ya no era bueno para él. Incluso en el verso 2 dice, y miraba también Jacob el semblante de Labán, que ya no era el mismo que cuando lo conoció en un principio, ya lo miraba de otra forma, por lo que Jacob estaba adquiriendo a través de su trabajo, pero todo por amor a alguien, por amor a una persona, y por lo que él tenía que hacer, porque Dios le habló a él, ¿cierto?, en Betel, donde él formó su piedra ahí en Betel, donde le dice que irás para allá, pero después te regresarás. Y Dios ya lo estaba llamándolo a él. Y si veis también aquí en el verso 3, ¿cierto?, donde Dios le habla a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y tu parentesca, y yo estaré contigo. Tenía todo Jacob. Tenía todo para volver, no tenía por qué tener miedo. Pero Jacob se sentía con ese temor. Sentía que si dejaba a Labán, no lo iba a dejar tranquilo, porque si iba a ir con las esposas, se iba a ir con todas las ovejas, con todas las cosas que él adquirió con él. Y por el otro lado, tenía que, donde regresaba a su tierra, iba a estar su hermano, que lo quería matar. O sea, tenía un obstáculo por acá y tenía otro por acá. ¿Qué hago?, decía él.
¿Qué hago? Y ahí es donde el Señor actúa. Si lo único que tenía que hacer era obedecer. Porque aquí la palabra dice, yo estaré contigo. Y si Dios dice que está contigo, está en todas. En todas. Cuando nosotros dejamos cosas a nuestro Señor, como yo lo explicaba la vez pasada, ¿cierto? Si yo dejo el alma, yo dejo la vida de mi hijo que está enfermo, la vida de mi sobrino, de quien sea, se lo dejo en las manos del Señor, el Señor se va a encargar de todo. No nosotros. Nosotros solamente tenemos que exponerle las cosas al Señor y Él se va a encargar de lo demás. Por eso el Señor nos dice que nosotros tenemos que siempre obedecer. Por eso le decía, si Jacob obedecía y regresaba a su tierra, estaría con él. Mire, en Génesis 28:15, un poquito más atrás, nos dice la Biblia, Génesis 28:15. Amén. 28:15. Dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quieras que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que hayas hecho lo que te he dicho. Aleluya. O sea, Dios le está diciéndole aquí que te traeré de vuelta. Le está diciendo, ¿quieres venir? ¿Te gustaría volver? El Señor aquí está dando una orden. ¿Ah? Dios da una orden. Dios nos da una orden y le puede decir, por ejemplo, ama a tu esposa, por ejemplo, ama a tu hijo o a tus padres. Y no importa lo que pase. Es una orden, dice el Señor. Es una orden lo que te estoy diciéndote. Amarás a tus padres. Y el carácter de tu madre, o la injusticia el carácter de tu padre y la injusticia de tu madre, no son como tú quieres, dice el Señor, despreocúpate de eso. Yo me encargo de eso. Tú solamente obedece. Son obstáculos que se nos ponen nosotros en la vida cuando nosotros no obedecemos. Señor, no tengo plata para ofrendar, no tengo plata para dar mi diezmo, no voy a ir a la iglesia. Tú encárgate, yo me encargo de eso, pero tú obedeces, anda. Que me falta dinero para comprarme esto, me falta para... Tú no te encargues de eso, yo me encargo de eso y el Señor, tú solamente obedeces. Nosotros lo que tenemos que hacer es obedecer. Si el Señor le dice aquí a Jacob, yo te llevaré a la tierra, te sustentaré, te cuidaré, yo estaré contigo, lo tiene todo. Todo lo tiene, hermano, todo. Si nosotros nos regocijamos en esta palabra, la llevamos a nuestra vida, el Señor nos dice a nosotros, yo estoy contigo. Y el Señor hoy está contigo. Quizás tú tengas anhelos, tengas pruebas, tengas cosas en tu corazón hoy. Pero el Señor te dice en esta palabra que Él está contigo también, que estás viendo ahí por medio de esta señal. Que Él nunca te va a dejar solo. El Señor siempre va a estar con nosotros. Nosotros siempre tenemos ese temor en que nos encontramos entre la espada y decimos, en la pared, ¿qué hago? ¿Qué hago? Tenemos que arrodillarnos y orar y ahí pedir ayuda. Y eso es lo que les canta siempre cuando le piden ayuda. Él está para eso. El Señor nos dice, yo le ayudo, veo qué es lo que falta a mis hijos. Él sabe lo que te falta, sabe lo que tú piensas, sabe todo lo de nosotros. Nosotros no podemos escondernos de Él. No podemos esconderlo de Él. Y esta es la forma de tratar de Dios. Es lo que Dios nos trata de decir, que a través de la obediencia podemos tener bendiciones de parte de Dios. No siempre es cierto andar diciendo, pero, es el pero el que nosotros nos pone en circunstancia. Empezamos a abandonar la fe en Dios y empezamos a andar por vista y no por el oír. Que lo que Dios nos ordena. Cuando nosotros empezamos a poner pero a la vida, que no podemos, es porque ya dejamos de lado la fe. Y empezamos a andar más por vista. A creer más por lo que vemos. Porque nosotros todo lo que creemos en esta vida, en este momento, es todo lo que vemos acá. Pero nos olvidamos que la palabra del Señor es el oír. Nos olvidamos que el Evangelio es el oír. Y en el versículo 4, del 18, vemos nosotros que Jacob enfrenta el primer obstáculo que se llama la oposición a la familia. Del 4 al 18, en el mismo, del 4 al 18. Dice,
Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas, y les dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotros sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciere mal. ¿Se dan cuenta cómo Jacob estaba protegido? Estaba protegido por el Señor. Ahí nos podemos dar cuenta de que él también se da cuenta que el padre, su suegro, ya no lo miraba con los ojos como lo miraba antes. Él tenía que obedecer ¿a quién? Al Señor. Y en el 8 dice: si él decía, así los pintados serán los salarios. O sea, ¿qué es lo que quiso decir aquí hasta el 8? Él se acercó a Labán, su hijo, le contó para poder irse, él se quería ir. Entonces le dijo: pero ¿cómo te voy a ir? Le dice el Labán: si tú has trabajado conmigo toda la vida, has hecho riqueza, tienes a Raquel, a Lea, a mi esposa, tengo a mis nietos, ¿cómo los voy a ver? Llorándole. Pero Jacob sabía que era. Y va Jacob por el miedo, se queda 6 años más. No fue capaz de decirle no. Tuvo 20 años trabajándole, hasta que él tomó la decisión de irse, porque el Señor lo estaba mandando. Él tenía que obedecer. Porque aquí él hace un pacto con Labán, ¿cierto? Le dice: aquí lo vamos a ir 50-50 con las ganancias. Los pintados, los rayados son para mí y los otros son para ti. 50-50. Pero él sabía que era un mentiroso, sí sabía que era un ladrón. Pero no era capaz de enfrentarlo. Es cosas que nosotros nos pasan en esta vida. Cosas, obstáculos para el Señor, y somos capaces nosotros de enfrentar esos problemas. Y nos decaímos nosotros mismos. Entramos en una depresión. Y esa depresión la vamos transmitiendo a los demás. Y yo te digo, cuando los demás son nuestros hijos, nuestros nietos. Cuando nos encontramos en el medio de los problemas. Jacob estaba aquí en el medio. ¿Qué hago? Y él tomó, ¿cierto? Toma la decisión de irse a Raquel. Por eso aquí esto le puse yo la oposición de la familia. Porque si él se quería ir, estaba de acuerdo, Lea y Raquel. ¿Quién iba a pensar ella? Amén. Entonces él les dice a Lea y a Raquel que se van. Y ellos esperando la respuesta, pero la respuesta que ella recibe de Raquel, le dice: pero si nuestro padre te hizo trabajar 6 años por mí, 6 años por ti, prácticamente fuimos vendidas. Fuimos vendidas por Labán, que es mi padre. Ellos no iban a decirle: papito, papito, no, es que tenía que obedecer. ¿A quién? A su marido. Es lo que hoy cuesta. Si a mí, mi esposa, yo le digo: si señor, vamos a ir no sé, pues a la Puntanera, a aquel lado, y ella me dice: no, yo no sé si estaremos obedeciendo. No tengo idea. Pero aquí nos está dando un ejemplo de cómo nosotros tenemos que obedecer. Si nosotros queremos que nuestros hijos nos obedezcan a nosotros, tenemos que obedecer lo que dice el Padre. Es lo mejor que podemos hacer. Amén. Por eso aquí en el verso 17 Z nos dice: entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo el ganado y todo cuanto había adquirido y ganado de su ganancia que había obtenido en Padán, para volverse a Isaac, su padre, en tierra de Canaán. O sea, él tomó todo lo que tenía y se fue, pero se fue a escondidas. Tuvo que hacerlo a escondidas porque sabía que el Labán era un tirano, sabía que era un suegro pesado, ambicioso, que no lo iba a dejar ir. Tomó la decisión de irse a escondidas. Y dentro de esa escondida, ¿cierto?, encontrábamos otra parte en este texto, que Raquel saca a escondida objeto de Labán, que era su padre, que eran pequeñas figuritas. O sea, prácticamente se las robó. Ese es el problema, que se las robó. Y aquí es donde vamos a entrar al texto de esta tarde. Porque nada podemos hacer nosotros con nuestros padres si ellos tienen algo que son ocultos, o que son cosas inefables, que son cosas equivocadas del mundo. Nosotros no tenemos el derecho de robárselas. Esas cosas eran de él. Y lo que él le robó fue una estatuilla que se llaman terafines. ¿Ah? Son terafines, que son
cosas que ellos van creyendo, otras creencias. O sea, su padre, Labán, era un viejo ambicioso, ladrón, tirano, las tenía todas, pero más encima creía en otros dioses. Pero si tú le preguntabas, yo creo en Dios, sí, yo creo en Cristo, pero creía en otras cosas. Raquel cometió un pecado a él le robado. ¿Por qué ella lo hizo? Porque ella también creía en otras cosas. Raquel también creía en otros ídolos, que no era Dios. Pero ella, si Jacob le preguntaba todo lo que Cristo ha hecho en mi vida, todo lo que está haciendo en mi vida, en cómo me sustenta, cómo me enriqueció con todo lo que tengo, ¿tú crees en Cristo? Y Raquel decía, sí, yo creo en Cristo, pero tenía otras cosas escondidas. A enterarse la base, entonces sigue hace 3 días, sigue y pilla a Jacob. Pero Dios ya había hablado ya. Mire qué grande el Señor. Sabía que este iba a matar a Jacob por haberse robado sus hijas y más cosas, sus ídolos. Porque sus hermanos estaban todos con él, que querían hacerle daño a Jacob. Pero el Señor antes, un día en sueño, le dice a Labán que no le haga daño a Jacob. En sueño. Y él reconoce cuando le dice a él, no, si no te vengo a matar, porque tu Dios le dijo que no te hiciera daño. Pero devuélveme lo que me quitaste, lo que me robaste. ¿Qué? Los ídolos. Los terafines. Y eso está en la Biblia, está maldecido por el Señor, está en la parte de Éxodo, mucho más atrás. Lo encontré, pero no lo puse acá. Entonces, le dice a Jacob, mira, si están tus cosas aquí, yo no he tomado nada de ti. Lo único que saqué era lo de mío, lo que yo gané, las ovejas, mi esposa y mis hijos, y me vine para acá. Pero nada más te he robado. Y si hay algo que estudio aquí, busca todas las tiendas, todo lo que hay tiene, y empezó a buscar por todos lados. Y llegaron a la tienda de Raquel. Y Raquel escondió la figurita. Hizo pasar que ella estaba en su mes de menstruación para que no la tocaran, no la pudieran registrarla. Dice la Biblia. Y pasó, y ella lo enterró. Pero aquí nos podemos dar cuenta de que hay mucha gente que dice creer en Dios, pero hace otras cosas. Hay mucha gente que, mire, dicen creer en Dios, pero hacen otras cosas. Los terafines vienen en un acto de astrología. Los que estudian hoy, los que ven cartas, los que adivinan, el horóscopo, porque hay gente que dice, ¿qué si no soy tú, Géminis, y yo no tengo idea de eso? Pero ¿qué no siento tanto? Soy Tauro, no somos iguales. Mira las tonterías. Yo no creo nunca en esas cosas, nunca he creído en esas cosas desde chico. Pero hay gente que las cree. Y cree porque dice el horóscopo no salga y hoy día no salgo porque me van a matar allá en la esquina. O que el número 5, el color es este y este, muchas cosas así. Y empezamos a creer nosotros por vista. Cuando dejamos alejarnos al Señor, a creer por vista. Yo conozco, una vez lo dije ya en La Roca, hay una señora que solo verte sabe lo que te pasa. Así, de pie a cabeza, pero vale 30 lucas. Lo que te voy a decir. Esas cosas son puras cosas de hechicería contra el Señor, que están maldecidas por el Señor. No va con el Señor, no va de la mano con el Señor. No va. No va con que en San Antonio mataron a alguien ahí en el Puertadero, lo que ustedes han visto, está lleno de muñecos, un niño que mataron y atropellaron. Y van y prenden vela. Esas cosas no son cosas del Señor. No son cosas del Señor, hermano, no son cosas, yo se los digo, no son, a quien le guste o no le guste, no son cosas del Señor. Una vela, 1, 2, 3, 4 velas no me va a enseñarme a mí, una se va a hacer más fuerte. Cuando es otra cosa la necesidad que tengo yo para con mi Señor. La verdadera palabra del Señor es esa, creer en Él, hablar con Él, orar, ni siquiera rezar me sirve. Orar, hablar con Él. Poquito, más, lo que sea, pero hablar con tu corazón. Me he encontrado con mucha gente, yo hermanos, mucha gente que dice creer en Dios, pero también refuerza con creer en Dios en San Antonio, en San Luis, en San Pancracio, en la Virgen del Carmen, en estas cosas así. Esos son los terafines, figuras e imágenes que el Señor condena en la Biblia. Y no lo digo yo, lo dice en la Biblia. Y que lo quiere encontrarlo, puede encontrarlo, y si no le gusta, arránquele esa hoja, porque no le gusta. Pero es palabra del Señor. Es palabra del Señor que nosotros
perdemos el rumbo cuando nos fijamos mucho en las cosas del mundo. A mí nadie me enseñó eso, las cosas del mundo, pero yo lo aprendí por mirarlas. Yo un día fui a ungir a una persona que me lo pidió y yo le hablé un poco de Dios antes y oré antes de. Y ella con sus lágrimas me dijo, pero es que yo nunca he sido instruida en la palabra del Señor. Nadie me enseñó esto, nadie me dijo. Yo lo único que veía era que había que ir a la loaje a dejar una ofrenda y que había que ir a tal parte, a persinarse, todas esas cosas. No sabía. Por eso nosotros nos damos cuenta que de repente estamos siendo mal instruidos. Muy mal instruidos en la Biblia y hemos sido débiles en seguir. Hay veces, hermanos, que yo en mi vida, esto no tengo por qué decirlo, se lo voy a pedir perdón al Señor, en mi vida, del tiempo que yo llevo, 4 palabras he recibido que me han como decepcionado. Me han dicho, y eso que es cristiano, 2 veces me han dicho, y eso que es cristiano. Yo digo, cuando me dicen a mí que yo que soy cristiano, yo digo, ¿cómo será él que no es cristiano? Porque yo me conozco, yo sé lo que hago, yo sé que no soy una persona mala, no ando matando a nadie, y si me dicen a mí eso, yo digo, ¿cómo será él, Señor? Pero me confunde y me aira a mí, en mi interior. ¿Me entiendes? Y me han dicho también que he sido muy, ¿cómo es la palabra? Muy cuadrado también, muy fanático en la palabra del Señor. Pero son cosas del Señor, ¿por qué voy a ser fanático? Yo digo, entonces Jesús sería fanático cuando lo estaba hablando de la palabra. Son palabras, hermanos, que a mí no me duelen, pero me turban por un momento. Y el Señor dice, no es pecado enojarse, pero si tú pasas más de 5 o 6 horas ya es otra cosa, porque uno tiene que volver a donde es. Y me siento mal por esa parte, y digo yo, por eso digo, Señor, en esta tarde, perdóname, porque me la ha puesto en mi corazón, digo, no oro más por esa persona, no vale la pena arrodillarme por esa persona. Y no es así, es todo lo contrario. Tengo que ser todo lo contrario yo, por yo, Señor, perdóname, Señor, porque pienso en esas cosas. Esas son cosas que no son mías propias, pero son del enemigo que me quiere hacer entender de que es mejor lo que yo veo aquí en el mundo, es lo que me está diciendo el Señor acá. Obedecer. Pero yo en esas cosas soy bien cuidadoso, hermano, soy en el sentido de creer en otras cosas, no las creo. Y lamentablemente yo estoy aquí compartiendo palabras, y aquí no lo recibe solamente tú, sé que también lo reciben allá, que esto se va alargando, porque van pasándose así se van pasándose las cosas, uno no las ve. Pero nosotros tenemos que hablar la verdad, y si yo estoy aquí, yo no puedo demostrar otra cosa que no soy. Sé que hay mucho remujer y molestar que uno hable de estas cosas, y de repente tenemos que quedarnos callados. A lo mejor preferí haberme quedado callado, pero son impulsos diferentes de cada persona. Todos no tenemos el mismo carácter. Yo en muchas cosas soy explosivo, en muchas cosas soy muy directo, y no me doy cuenta que puedo hacer daño con la palabra, pero el que se siente dañado es porque está recibiendo una verdad. Y la verdad es la que cuesta asumirla. Por eso yo me pongo aquí, y si yo cometo un error, no tengo ninguna constancia, ningún experimento en decir, me equivoqué. Y le he dicho al Señor, muchas veces me he equivocado, muchas veces me he caído, y te pido perdón, Señor, y le digo, ayúdame. Y el Señor está conmigo, siempre me ha ayudado. No quiere decir que yo mañana tengo que hacer lo mismo y pedirle volver ayuda a Él. Porque lo que más le he pedido a Él es que me enseñe más a caminar, porque yo no soy perfecto, no digo que voy a ser algún día perfecto, pero sí estoy tratando de caminar porque yo quiero llegar a donde Él me quiere llevar a través de la obediencia, al final. Y para llegar al final, usted sabe cuál es algo eterno. No quedarme aquí nomás, conseguir todo lo que hay en este mundo, tenerlo aquí, y todo lo que nosotros conseguimos en el mundo queda acá. Pero lo que el Señor nos da riqueza, nos da pureza y calma para nuestra alma, para vivir tranquilos. No busquemos cosas en otros lados, sino que solamente en la Biblia. Nos hemos dado cuenta y yo digo, Señor, digo yo, a mí 4 veces me ha dado señales, Señor, en sueño, y las 4 veces el Señor me las ha cumplido. No es que me las ha cumplido a mí, pero yo me he sentido que el Señor me las ha cumplido y he podido decirlo, porque yo no puedo decir, si usted se está muriendo, mañana usted se va a salvar porque el Señor no puedo decirle yo con eso, sería irresponsable si el Señor no me lo dijera. Pero si el Señor me da una señal y me da un entendimiento y yo lo entiendo lo que Él me quiere decir, me atrevo a decirlo. Me atrevo a decirlo y lo digo con tanta seguridad que va a ser así. Y si no, que es tu voluntad, le digo al Señor. Él sabe lo que hace. Pero debemos estar confiados de que todo lo que nosotros le pedimos de corazón, en oración,
Él las va a cumplir. No importa lo que hemos hecho o lo que tú hayas hecho. El Señor te toma las manos y te recibe. Si tú le declaras amor por Él y arrepentimiento, que es lo que venimos predicando hace mucho rato, que se ha olvidado esa palabra arrepentimiento. Porque el perdón está por el arrepentimiento. No hay perdón si no hay arrepentimiento. Si nosotros nos arrepentimos de muchas cosas que hacemos, hay perdón y el Señor se olvida de todo. Así trabaja el Señor para nosotros. Y además se olvida de todo y dice: yo estoy contigo para siempre. Te sustentaré, así que no te preocupes. Sé firme en la palabra del Señor. Amén. Me pido que se pongan de pie. Señor, te doy gracias, mi Dios, por esta tarde, Señor, que aún así con dificultades pudimos llegar, Señor. No estaba lloviendo como habían pronosticado, Señor, pero sí pudimos llegar. Sabemos que hay hermanos que no pueden salir, Señor, por miedo, Señor, a enfermarse o vienen saliendo de alguna enfermedad. Pero por medio de este Facebook, Señor, por medio de esta señal, sé que ellos lo estarán viendo, Señor. Y la bendición no solamente será para los que están aquí, sino que también será para ellos, Señor. Porque tu palabra es fiel, Señor. Y yo oro, Señor, por todos los hermanos, Señor, de esta congregación, Señor, a que tomen esta palabra en obedecer, que queden grabadas en sus corazones, Señor, para poder estar firmes en la fe y no encontrarlo de repente entre la espada y la pared. ¿Qué hacer? Sabiendo que toda la solución la tenemos contigo, mi Dios. Por eso, Dios, me voy refortalecido de tu palabra, me voy convencido, Señor, de que tú hablaste bien a nuestros corazones, Señor. De que tú nos dijiste que sin ti nada somos, Señor. Y así lo somos, mi Dios. Declaramos esta tarde, Señor, que ser hijos tuyos y que tú eres nuestro Salvador, Señor, para darnos una vida eterna. Pero si te obedecemos. Y hoy te vamos a obedecer, mi Dios, cueste lo que cueste. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.